Bueno, hasta que vayan terminando de entrar los demás, si hay alguna duda con alguno de los prácticos o alguno de los temas, pueden ir consultando hasta tanto. Después vamos a ver un poco más de la práctica de transformadores y un laboratorio de transformadores que ya está publicado en el aula virtual. Ahí estaba preguntando de circuito magnético con compañeros, pues se acuerda la duda que le dije del primer punto, del primer problema. Bueno, más o menos nos dio algo parecido, así que esperemos que no nos equivocación, pero bueno. No me acuerdo la duda que tenía Jesús, supongo que la charlamos aquí en la clase, pero ¿cuál era la duda de esa? Circuito que tenía dos bobinas y dos entrehierros. Creo que era el punto uno, sí, el primer ejercicio, que era el que lo había diseñado usted al circuito, y bueno, después lo tenemos que besar. Y bueno, la cosa mía era saber si estaba bien calculado el flujo y el flujo de la columna central. Sí, ese mismo. Bueno, lo que más importaría es el procedimiento y como decías vos, si verificás resultados con compañeros, puede ser una manera buena de verificar. Lo que más importa es el procedimiento. ¿Cómo, profe? No lo escuché. Lo que más importa es el procedimiento. Si el procedimiento es el correcto, eso deberías verificar. Bueno. Es un buen punto. En cuanto a los números, fíjate, sí, consulta con compañeros a ver cómo les ha resultado en valores, ¿sí? No se olviden de trabajar en sistema métrico, ¿sí? Utilizan adecuadamente, fíjense que estamos aquí en centímetros, guarda con eso, y con los centímetros cuadrados tienen que llevarlo a metros y metros cuadrados respectivamente, ¿no? Profe, si no va a dar consulta? Cualquier número, ¿no? Profe, disculpe, ¿para cuándo estaría la nota de STP? ¿Nota? Sí, la nota. ¿O no lleva nota? Sencillamente lo estamos usando como porque dijo a calificar, ¿viste? Cuando vos la entregás dice calificar el trabajo. ¿Perdón? No entendí. Claro, cuando uno lo entrega el trabajo y dice a calificar, dice, en la entrega dice ahí a calificar, Claro. dice. Bueno, sí, evidentemente tiene métodos de calificación en Moodle, lo que no significa que yo vaya a calificarlos a todos los prácticos y a todos los ejercicios. En algún caso revisamos algunos de ellos, los principales, y vemos, bueno, qué tan bien lo han hecho, ¿sí? Principalmente estamos tratando de utilizar la hora y media de clase para orientar la resolución. Profe, le hago una consulta, si puede ser, sobre ese ejercicio que está mostrando ahí. Yo ya se lo entregué al TP, pero, o sea, contacté con los resultados que le había dado a otros compañeros y era bastante parecido, pero me surgió una duda que por ahí puede haber sido el caso de que me dé un poco distinto. Yo, por ejemplo, tomé en ese ejercicio de ahí, tomé la reluctancia de lo que vendría a ser la parte de arriba. O sea, es como que dividí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedazos lo que vendría a ser el núcleo, más las dos reluctancias de los entrehierros. La pregunta era si nosotros, siempre y cuando tengamos en cuenta las medidas que se están dando y no agregar más en otro lado, se puede dividir como queramos el núcleo a la hora de calcular la reluctancia. Bueno, no exactamente. En realidad lo que vos tenés que guiarte es por el circuito equivalente eléctrico. ¿Sí? Si yo hago un circuito equivalente eléctrico, difícilmente tengo una resistencia que directamente sea una única resistencia de todo esto, si es que antes no hago las partes. Ahí te vas a dar cuenta cuántas son las resistencias equivalentes, es decir, las reluctancias que corresponden, que son las que mencionaste, ¿no? Una claro. para esto, sí, una para esto. Acá uno podría decir, bueno, pero ya hay una de este lado derecho y de otro lado izquierdo. Bueno, también podría ser, pero es una subdivisión que no va a tener un efecto distinto en el valor, ¿no?
es lo mismo, es la contribución de este lado más este lado, como el efecto es el mismo, sencillamente lo contemplamos como una única, con un corte, como si estuviera en el borde. Es lo mismo. Claro, yo las tomé así. La duda venía porque estuve chequeando cómo hacían los ejemplos en el Fraile Mora, en el solucionario, y en un ejercicio que es creo que prácticamente igual en la disposición del núcleo, tomaba las mismas reluctancias que había tomado yo, solamente que el entrehierro de la derecha no lo tenía en cuenta. O, no, perdón, el entrehierro lo tenía en cuenta, pero no tenía en cuenta la reluctancia de ese lado, y no entendía por qué. ¿Por qué lo da por sentado eso? Bueno, no sabría, porque no he visto ese ejercicio. En todo caso, después fíjate qué ejercicio es. Podemos mirar un poco, a ver, Bueno, no qué es lo que en se lo realidad puedo estaban compartir. haciendo. Sí. ¿Vos querés compartir? ¿Tenés para compartir ahora? No sé si lo tengo acá en la compu, pero de última después lo puedo consultar por el grupo de Bueno, WhatsApp. ¿Vos dale, estás ahí? dale. Sí, en otro momento, en todo caso, ubicate el ejercicio, ubicate la solución. Revisamos a ver por qué en ese ejercicio se trató de esa manera. Si es que acaso ocurrió lo que vos supusiste. Bueno, ¿Sí? buenísimo, gracias. Dale. Perdón, profe, disculpe, yo recién puedo entrar. Sí. Estaba diciendo algo sobre el trabajo práctico, digamos que ya enviamos, ¿está dando algún resultado o algo? No, solo estoy preguntando y esperando que entren la mayor parte para tratar los prácticos nuevos, que son el práctico de aula de transformadores y el práctico de laboratorio, en el cual lo sometemos a medición, ya que no tenemos aunque volviéramos a nuestra facultad, no tenemos un laboratorio para esto. Bueno, lo estamos haciendo aquí con un simulador de transformador. Profe, otra preguntita, disculpe. El trabajo ese de transformador que va a explicar hoy, tiene una entrega de 8 días, puede ser, 7 días, 6 ya. Todos están con una entrega, el de ladero 8, puede ser, el de PLC creo que decía 25 días, 27 días. Creo que no tienen el término final, pero es evidente de que si ustedes no los terminan, no los practican antes del parcial, bueno, no van a contribuir a dejarlos en buen nivel, ¿no? Pero digamos, pasado a lo mejor estos 5, 6, 7 días que tiene el límite, ¿uno ya no puede cargar el trabajo práctico o sí le doy? Sí, creo que sí, si se los impide avísenme y sencillamente lo dejamos para que sigan subiendo, ¿no? Sí, te deja. Yo lo cargué hoy tarde y me dejó. Bueno, listo. Entonces, lo que me importa es que sin duda que los entreguen es parte de las condiciones de regularidad, ¿no es cierto? Así que lo que más importa en realidad de estos prácticos antes de la entrega es la práctica. Así que úsenlos de manera práctica y en especial, como hemos dicho, el Fraile Mora tiene mucha más práctica, es mejor entrenarse con más ejercicios que los únicos que estamos poniendo en los prácticos. Profesor, yo no estuve en la clase anterior, que ahora habilitó el Classroom no sé qué habilitó para poner los trabajos prácticos. Porque todos hablan de tiempo, yo no lo veo, no lo encuentro en las fechas en ningún lado. Bueno, creo que habilité algunas tareas con algún tipo de fecha adecuada en el momento que las creé para que ustedes puedan comenzar a subir sus prácticos, así los tienen entregados. En todo caso, lo reviso acá. O sea que yo no entregué el circuito magnético todavía, profesor, ¿lo puedo ir entregando ya? Claro, eso mismo. Profe, cuando hacemos estos ejercicios, ¿la entrega es en informe todo digital o podemos sacarle foto al ejercicio resuelto prolijamente y subir un PDF con los ejercicios resueltos? Pues yo no sabía, entonces yo lo pasé todo látex, pero no sabía si era sacarle foto en PDF y pasarlo en PDF o escribir un informe. No se des cuenta que un informe presentado en forma electrónica suele ser un poco más prolijo, pero no hace falta de que ustedes inviertan el tiempo de hacerlo así si les quita demasiado tiempo, ¿no? Depende un poco del tiempo disponible. Si es parte de su entrenamiento, de su forma de trabajo, bueno, entréguenlo en forma electrónica. Están mejor terminados. Un trabajo como el PLC es obvio que es electrónico porque el informe es una captura de pantalla. Así que espero que no me manden fotos de la pantalla en ese caso. ¿Sí? Perfecto. Dale. Si tratan de que sus archivos sean chicos, creo que hay un límite ahí, no estoy seguro si es de 10 o 20 megas de subida por tarea. Seguramente también hay un límite de 20 archivos, calculo que no lo pueden agotar salvo en el trabajo del PLC si ustedes suben archivos individuales. Traten de ponerlos en zip, RAR o 7Z.
Profe, una consulta. Se me está complicando un poco con los PLC para manejar los timers. Con autos de tensión. O sea, vio la parte de autos de tensión, aplicarle el timer. Estuve viendo cómo poder aplicarlo, digo, y traté de hacer poner el primer método que da de autorretención, ponerle en la parada el timer, un timer off, un timer on, y probar así. No sé si hay otra forma o algo por el estilo. Trabajar con temporizadores es un poquito de prueba y error, así que hay que buscar la vuelta. Aprovechate siempre de alguna memoria que te sirva de recordatorio de que algún temporizador ya se te encendió o se apagó, y esa memoria la utilizas como auxiliar para redisparar, por ejemplo, el propio temporizador. Esa sería, en todo caso, la única receta que tengo para decir. Pero sí, conviene un poco, hay diferencias porque, como han visto varios de ustedes, en WinLadder son de una forma, en LD Micro son otro. Tienen, sin duda, la esencia cada temporizador para ser comparables, pero difieren un poco en la manera de trabajarlos en el software que corresponde. Así que conviene sí un poquito de prueba y error hasta encontrar la vuelta de hacer los redisparos, de encadenar temporizadores, o hacer temporizadores con contadores y bases de tiempo y cosas así, ¿no? Yo estoy trabajando en macro PLC y tiene time off y time on. Y bueno, también tiene para hacerlos por corte por alto, corte por bajo. Sí. Y bueno, la verdad que sí, le estoy dejando la mano, digo, y por ahí digo, cuesta, digo, yo estaba viendo el autorretención, haciéndolo con tiempo, y claro, yo veía, claro, me dice usted con memoria, sí, ahí voy a probar y me parece más. Listo, gracias, profe. Dale. Bueno, profesor, yo antes no lo había visto en el Moodle. ¿Sale en el Moodle la fecha de entrega entonces? No sé cómo se ve en el suyo, pero es bastante probable que se vea parecido a esto, ¿no? Así que dice fecha de entrega, desde cuándo. Y acá tiene, bueno, esto supongo que era una configuración que ha quedado marcado ahí. Dice entrega fuera de plazo hasta el martes 4 de mayo. Bueno, es probable que esto después lo modifique acá en las, bueno, acá no está, pero en la edición del trabajo, para que siga permitiéndole subir cuando sea que lo tengan listos, o cuando sea que ustedes quieran, bueno, no sé si han hecho mal una entrega, bajarla y cargar otra. No me acuerdo si eso lo permite el Moodle. En Classroom podíamos hacerlo, así que, bueno, después lo vemos cualquier cosa, ¿sí? O sea que la fecha sería una referencia nada más. No entendí, perdón. La fecha de entrega que figura ahí sería como una referencia, no es necesariamente esa la fecha de entrega. La fecha de entrega es desde que lo tengas disponible y yo lo haya permitido las entregas. Están permitidas las entregas, así que, bueno, estaría listo para que vos subas algo, si tenés algo para subir. Si no, bueno, si querés entregarlos a fin de año, asunto tuyo. Bueno, no, disculpe, la preocupación nos quedó porque otras materias, por ejemplo, teoría de circuito, los cuestionarios, y son muy estrictos el tema de la fecha, no sabemos si acá es lo mismo o sí. No, ya hemos dicho, las fechas no son muy importantes, salvo por el detalle de que son entrenamientos para el parcial. El parcial será, bueno, en fecha adecuada, no recuerdo haberlo fijado, pero evidentemente durante junio. Así que si no han aprovechado los prácticos para hacer la práctica, bueno, prepárense de alguna manera, ¿sí? Pueden usar el Fraile Mora es muy bueno, pero sí hay una condición de regularidad, deben tener los prácticos entregados, así que para eso están, para que ustedes entreguen sus prácticos. Profe, en el parcial se va a tomar, digamos, algún desarrollo de un circuito en ladder, digamos, dibujando el diagrama o algo así, o va a ser más de magnético, transformadores y de todo ese tipo de ejercicios. ¿O va a haber un popurrí? Circuitos magnéticos, transformadores monofásicos, transformadores trifásicos son los temas principales. Sí va a haber un ejercicio de ladder, ¿sí? Un ejercicio a resolver. Bueno, decíamos entonces, vamos a continuar con esto de los trabajos prácticos de transformadores. He subido un laboratorio que les sugiero utilizar o el sistema en línea de aula Moisan o que lo descarguen, que es muy similar. Este es el que estoy usando yo. Creo que hay dos variantes de este. Hay uno que trae el transformador en el otro método del circuito equivalente y el otro creo que, bueno, no trae nada acá, no recuerdo, es un poquito cambiado. El en línea solo muestra el circuito equivalente básico, pero tiene todos los
bueno, los valores que uno puede manipular y aquellos valores que son resultantes de la prueba. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo han hecho bien o lo han hecho mal, pueden verificarlo mediante este circuito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el ejercicio 3.4 que habíamos tomado de referencia en la clase pasada, acá está completamente resuelto y es el ejercicio patrón para que ustedes resuelvan los ejercicios de nuestro práctico. Nuestro práctico no es más que una variante de algunos ejercicios de esos, si es que no, algunos coincidentes. Ahora no recuerdo, es probable que algunos sean exactamente con el Fraile Mora. Algunos de los ejercicios tiene, no sé, 10 o 20 ejercicios de este tipo. Bueno, acá hemos adaptado un poco y se pide en alguno de ellos los dos ensayos y por lo tanto el circuito equivalente. Los dos ensayos y el circuito equivalente, reflejando alguno de los lados. Los dos ensayos y reflejar alguno de los lados. Y uno en el que hay datos parciales. Se calcula lo que esté disponible. ¿Sí? Se pide ahí un par de cosas. Bueno, se supone que es posible hacerlo con los datos dados. ¿Sí? Entonces, no son muy diversos, son muy similares a los del Fraile Mora, están básicamente copiados de la misma estructura. El Fraile Mora, casi todos estos ensayos están pensados casualmente para deducir el circuito equivalente. Entonces, el que pueden tomar de modelo, hemos dicho, ¿dónde era? Lo dejé acá. El 3.4, en el 3.4, fíjense, se dan los datos de ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito a tensión reducida, y con ellos operamos. Hemos hecho una explicación en la clase pasada, más que nada, por si en el teórico no han ido tan puntualmente sobre las fórmulas. Creo que es un poco más conceptual el teórico, entonces probable que no hayan visto las fórmulas. Hemos tratado de repasar un poco las fórmulas para que, bueno, estén un poco más frescas al momento de utilizarlas, y sí importa mucho que ustedes comprendan lo que están haciendo, ¿no? Entonces, sigan de este ejemplo. En este ejemplo, a partir de los datos disponibles se calcula la relación de transformación, que se llama M aquí. Se utilizan los datos de primario, de la prueba y de datos nominales de alimentación para deducir algunos de los valores. Con ellos siempre, de las primeras cosas que hacemos es averiguar el coseno de phi de la prueba. En este caso es la prueba de vacío, por eso se llama phi sub 0. Lo mismo ocurre para el caso de la prueba de, me pasé de largo, para la prueba de corto, acá está. Lo primero que se hace, siempre se intenta de encontrar primero que nada el coseno de phi de esa prueba, en este caso la de cortocircuito. Con ello, sencillamente después los demás resultados salen a partir de ese, ¿no? Tanto aquí serían la RCC y la XCC, en el otro sería la RFE XMU, ¿eh? ¿Sí? No es demasiado complicado. Lo que sí es muy importante es que conceptualmente comprendan que lo que estamos haciendo es que ante dos ensayos relativamente simples de realizar a transformadores de potencia, con esos datos podemos deducir un circuito equivalente. El circuito equivalente, una vez que ustedes hayan obtenido estos valores, tiene que estar reflejado solo a uno de los lados, si no tendrán que reflejar a los dos lados y obtener el circuito equivalente de los dos lados. Los elementos van a valer lo mismo, los elementos van a seguir valiendo RFE, XMU, más la reflexión que corresponda, ¿no? Hay un m cuadrado de por medio. Pero lo que va a cambiar son, lo que va a cambiar son los valores, dependiendo de a dónde los reflejen, de los valores componentes del circuito equivalente. Lo que no va a cambiar, es la potencia. Las potencias van a ser las mismas y las corrientes y tensiones van a estar reflejadas al lado que corresponde. Así que se hacen todo hacia el lado primario. Bueno, cuando ustedes hagan el circuito equivalente aquí, podrán poner, fíjense que aquí este está mostrado como si tuviéramos el primario de manera directa y el secundario reflejado. Por eso está unido, ¿no? ¿Sí? Entonces, si acaso lo tienen justo al revés, bueno, vamos a suponer que el RP pasa a ser el RS y el reflejado es el RP'. Es lo mismo, el circuito sigue valiendo, así como está construido, para que ustedes le carguen los valores de su prueba, ¿sí? Mejor dicho, los valores deducidos de su circuito equivalente, y lo sometan a prueba, es decir, que aquí hagan la prueba de cortocircuito a tensión reducida o a corriente nominal y el ensayo de vacío mediante la manipulación de la carga, ¿sí? Tienen que manipular la carga de tal manera de que con eso vayan comprobando que en cada circuito que han realizado, sean estos que tenemos aquí en el práctico a entregar, o mejor aún, los del Fraile Mora, que son muchos más, que les van a permitir, manejarlos con más soltura, si los hacen, pueden comprobarlos mediante, mediante este programa, ¿no? Acá yo lo tengo instalado en mi PC, también es posible navegarlo y usarlo en línea, ¿sí? Especialmente si no tienen para instalarlo o no quieren instalarlo, en fin, pueden usarlo en línea, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aprovechar, vamos a
repasar este ejercicio, el 3-4, que es una solución típica para 2 ensayos y deducir el circuito equivalente, y con esos datos vamos a ir aquí a armar nuestro circuito equivalente y someterlos a las 2 pruebas para ver si verifica la aproximación que hemos hecho para encontrar estos valores. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Laura Moisan, bueno, no la estoy navegando ahora, pero la puedo buscar, a ver. Sí, acá Aula Moisan está armado por algunos profesores de la Universidad de Valencia. Bueno, hay muchas universidades españolas, mexicanas, colombianas, venezolanas que tienen mucho material muy bien logrado, a veces son laboratorios en línea. Ahora no recuerdo, pero había un laboratorio en línea de máquinas eléctricas, es decir, que este era verdadero, creo que eran un transformador y no sé si unos motores que estaban puestos en un laboratorio y a través de un sistema en línea lo podíamos medir. Tal vez está aquí el enlace, pero ahora no lo recuerdo. Más adelante, en todo caso, si lo encontramos, también lo podemos usar en línea para probar un laboratorio físico de elementos eléctricos y someterlo a unas pruebas típicas, ¿sí? En particular acá, bueno, algunos de los software que hay estaban, bueno, hay de todo un poco, después los vamos a ir aprovechando. Donde tenemos, bueno, circuitos trifásicos, muy importantes, los vamos a usar también. Transformadores monofásicos, que por ahí anda, acá está, transformadores monofásicos. Había otro, circuitos monofásicos, bueno, hay otra variante del transformador monofásico que está bajo otro nombre, ahora no recuerdo, acá está, equivalencia de modelos de transformadores. Bueno, los dos parecen apuntar a 2 variantes del programa, son muy similares. Este, por ejemplo, ven, muestra una gráfica, no me acuerdo acá en la gráfica, bueno, tiene una serie de mediciones que uno ajusta. Y el otro, en cambio, es el que tengo yo. A ver, lo muestra aquí, sí, ahí está. Es el que muestra, a partir del circuito equivalente que estamos utilizando, el otro circuito equivalente. Este es el circuito equivalente que uno sí tiene individualmente las inductancias propias del bobinado. Está faltando la inductancia mutua, que acá está simbolizado por la M, en fin. Ahora no viene el caso, pero es, si quieren, un poco más completo, porque están los 2 circuitos equivalentes, sirve para trabajarlo de las 2 maneras. El otro también sigue sirviendo, es lo mismo que el que está en línea. Y el que está en línea debe estar, a ver, software web, simulador web de... máquina síncrona de transformador, acá está. ¿Sí? Que este está en línea. Yo lo intenté hacer aquí, pero creo que este falla. Acá, hace un clic ahí, falla el enlace. En realidad hay que hacerlo por un enlace que está más abajo. Déjenme verlo. Acá está, este enlace está bien escrito. No sé por qué el autor ahí no sé, se habrá comido una letra o algo. El enlace en el gráfico no funciona, el enlace aquí funciona. ¿Sí? Ahí lo tienen. No lo he probado yo en línea, los que lo usaban me decían que andaba, así que pruébenlo ustedes ahora y bueno, vayan viendo. Es más, a ver. Ahí cambian los valores, bueno, después tenemos que verificar si hace lo que esperamos, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellos que lo quieran usar en línea, tal vez sea más práctico en este mismo momento, vayan entrando a ese enlace y los que quieran descargarlo e instalárselo, no me acuerdo si lleva un instalador o uno lo descarga y ya sale andando, pero bueno, una u otra forma queda funcionando. Yo lo tengo aquí funcionando, como les decía. Están construidos, creo que a partir de un LabVIEW, o de un MATLAB, se me ha olvidado. Bueno, LabVIEW o MATLAB hacen un ejecutable con toda la parte de la interfaz y lo han publicado ellos como un ejecutable directo de LabVIEW, si no me equivoco. Y este otro, no sé, alguna otra metodología, no estoy seguro si es LabVIEW, más algún tipo de enlace web. No nos interesa mucho, lo que nos interesa es la herramienta, la estamos utilizando para comprobar nuestros circuitos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan que pasen el enlace? Profe, cualquiera de esos 2 programas sí, va a servir bien para calcular, digamos. Bueno, no sé si tenemos malas redes o malos micrófonos, pero esto permite las cosas, la verdad. No, quería, digamos, cualquiera de esos 2 programas va a servir para calcular. Sí, este tiene la ventaja, como dijimos, de que representa el otro modelo, a la vez que el que estamos usando. Este es interesante, bueno, después lo podemos referirlo a un libro que después le puedo mostrar, digamos, hay miles de libros, no hace falta ni que sean de máquinas eléctricas, sobre modelos equivalentes. Esta es una variante y esta es la otra. Cuando ustedes supongamos, algunos de ustedes decían, el X
el X1 y el X2 deben representar las inductancias del transformador. No es cierto, están implícitas, aquí están explícitas las L1 y L2. ¿Sí? Es la otra variante. Eso tiene de ventaja esta versión. La otra versión tiene solo la parte de arriba y esta versión en línea tiene solo la parte de arriba. Las dos sirven también. Profe, ¿sí? En la página me sale simulador de transformador eléctrico. ¿Es ese o cuál es? ¿Es ese? ¿Vos decís esto? Circuito equivalente transformador eléctrico. Esta es una. Sí, es el que me sale. Simulador web. Esto. Si no, si lo querés bajar, está por acá. ¿Dónde era? Transformadores monofásicos y equivalencia de modelos. Cualquiera de los dos es de transformador. Esto es para descargarlo. Esto, en cambio, es en línea. ¿Sí? Si tienen Linux o no quieren instalar, bueno, usan está en línea. Sí, busquen Aula Moisan, y deben encontrar el sitio muy fácilmente. ¿Sí? Es de, bueno, unos profesores, como dijimos, de la Universidad de Valencia. Bien, entonces decíamos, tenemos este ejercicio que hemos tomado de modelo y nos sirve casualmente porque nos muestra cómo hacer a partir de los dos ensayos la deducción del modelo equivalente que estamos empleando, ¿sí? Por ejemplo, dice un transformador monofásico es muy común que en la mayor parte de los problemas que tenemos nos den de dato la potencia aparente o la potencia nominal del transformador. Siempre está dado en kilovolt-ampere por ser la potencia aparente, ¿sí? Así que acá tenemos la potencia aparente. Fíjense que no nos dice la potencia nominal del transformador. No, da por hecho que por las unidades, que por los valores, etcétera, uno debe deducir que es la potencia aparente. Así que traten de ser, bueno, cuidadosos con la interpretación de las consignas. Las consignas son muy similares a esta en todo el Fraile Mora. Las nuestras no van a diferir demasiado de esto. A veces podrán ser un poco más puntuales. En mi práctico creo que, sí, ven, lo he imitado ahí. En alguno que otro podría decir, bueno, esta es la potencia nominal con el símbolo, ¿sí? Es lo mismo. Volviendo a este ejemplo, entonces teníamos potencia aparente o nominal del transformador de tanto. Nos dice en el orden, recuerden que el orden siempre está dado en primario y secundario. Primario es el lado que se alimenta con tensión, el secundario es el que por inducción genera la tensión correspondiente. Así que aquí tenemos un primario de alta tensión y un secundario de baja tensión, ¿sí? No siempre es el caso, depende del problema. Bueno, es común que nos digan la frecuencia, a veces la frecuencia interviene en algún cálculo, así que aquí tenemos la frecuencia de 50 Hz, es la que se usa en España también, así que por suerte estos problemas coinciden con el ámbito nuestro, ¿no? Si son libros de origen de Estados Unidos o brasileños, suelen tener 60 Hz, bueno, pueden calcularlo con 60 Hz porque es lo que los problemas piden. De todos modos, aquí tenemos entonces ensayo de vacío, 250 voltios, 80 amperes, 4000 vatios, ¿sí? Y dice, datos medidos del lado de baja tensión, ¿sí? Bien, ¿alguien escribió algo por ahí en chat? A ver. Bien, entonces dice, datos medidos del lado de baja tensión, o sea que la prueba de vacío ha sido hecha del lado del secundario. Recuerden, secundario y baja tensión no es lo mismo, depende del problema, ¿sí? Secundario y baja tensión no es lo mismo, depende del problema. En este problema, baja tensión es otra forma de referirse al secundario, ¿de acuerdo? Después vamos a ver otros problemas en los cuales eso no ocurre. A ver, veamos los que tenemos aquí. Miren este. Dice, primario de 220, secundario de 380, ¿de acuerdo? Entonces aquí cuando habla de baja tensión, ¿dónde estamos? ¿En primario o en secundario? En primario, ¿de acuerdo? Claro, en primario. Y en alta tensión estamos en secundario. Entonces se utiliza la doble terminología, tengan cuidado con ella. Está puesta a propósito para que ustedes se entrenen con ello, ¿no? En primario, en secundario, en alta tensión, en baja tensión. En cada problema, refíranse adecuadamente a cómo ha sido informado que el transformador está conectado. Esta es la forma convencional que estamos usando, ¿no? El primario es el primero que se menciona, el secundario el segundo. Bien, volviendo a este problema, decíamos, entonces este ensayo de baja tensión ha sido hecho del lado del secundario. Como está hecho del lado del secundario, después una de dos. O la del primario se tiene que reflejar el secundario, o la que esté hecha en el secundario llevarla al primario, ¿sí?
como si la prueba hubiera sido hecha del otro lado. Es posible, solo nos hace falta la relación de transformación. En el cortocircuito, ¿sí? Aquí no nos está aclarando completamente, dice, cortocircuito es a tensión reducida, fíjense que fue hecho a 600 voltios, si son 600 voltios muy probablemente no sea sobre el lado de 250 voltios, porque siempre es a tensión reducida. Así que eso también nos está dando la pauta de que ha sido hecho del lado de alta tensión, en este caso el primario. ¿Sí? Los 600 voltios muy difícilmente sean una tensión para probar sobre un transformador de 250 voltios en el lado de su bobina. Así que muy probablemente esto ha sido del lado del primario, y acá nos aclaran que ha sido en alta tensión. ¿Sí? La potencia medida ha sido de 5.000 vatios y la corriente asignada, recuerden que es una terminología usada por este libro para decir la nominal. ¿Sí? La nominal. La corriente nominal la podemos deducir de la potencia aparente y de la tensión con que estamos trabajando. ¿Sí? Potencia aparente sobre tensión, bueno, nos va a dar la corriente que corresponde. ¿Sí? Que nos dará, perdón, sería sobre la nominal, estoy diciendo mal. 250 kilovoltamperes sobre el lado del primario, sobre los 15.000 nos van a dar la corriente correspondiente, ¿no? Sobre los 15.000 nos van a dar la corriente correspondiente. Después aquí diremos, esto tuvo una corriente de un valor fijo, un valor que hemos averiguado. Entonces ya vamos a tener 600 voltios, un valor conocido, y 5.000 vatios de corriente activa consumida por la prueba. ¿Sí? Recuerden que la prueba de vacío, el ensayo de vacío, le atribuimos las pérdidas al hierro. ¿Sí? Le atribuimos las pérdidas al hierro. Así que los 4.000 vatios representan lo que ha consumido la resistencia RFE. En el caso de los 5.000 vatios, decimos que eso lo ha consumido la resistencia equivalente de primario más secundario. ¿Sí? El resto de los componentes los tenemos que deducir mediante cálculo. Entonces, aquí tenemos, bueno, una de las primeras cosas que podemos averiguar es la relación de transformación. ¿Sí? Relación de transformación de 15K en 250 de 60. El ensayo de vacío reducido al primario corresponderá a los valores de tensión de primario, ¿sí? Tensión de primario, perdón, aquí nos ponen las unidades, así que esto, ¿qué eran los 60? Ahí estoy perdido. 60. La relación de transformación. Bueno, esto no conviene hacer, esto es un detalle de este libro que, bueno, lamentablemente no pone las unidades, hay que ponerse a deducir. Entonces cae como, cae bien, pero en realidad es tensión con tensión, no sé, por eso no. Tensión por un adimensional. 250 voltios por los 60 de la relación de transformación nos dan los 15.000 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando la prueba hecha en el secundario, la estamos reflejando como si hubiera sido hecha del lado del primario. ¿Sí? La estamos reflejando al primario. Entonces, multiplicamos por M en el caso de la tensión y dividimos por M en el caso de la corriente. ¿Sí? Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. Le hemos reflejado el primario. Entonces, si hubiéramos hecho la prueba desde el lado primario, nos debería haber dado aproximadamente estos valores que aquí están calculados. 15.000, porque hubiéramos alimentado con 15.000 voltios para el bobinado, nos hubiera dado una corriente de 1,33 de amper y unos 4.000 vatios de consumo que no han cambiado porque, decíamos, los vatios consumidos no importa de qué lado sean, siguen siendo 4.000 vatios, ¿no? Bien, lo que hacemos siempre es calcular el coseno de phi, ¿sí? Esta fórmula aquí con los números, no conviene trabajar a puro número, siempre ustedes escriban, especialmente en el parcial, la ecuación que están aplicando, ¿sí? Yo puedo corregir la ecuación mucho más fácil que corregir los números, ¿sí? Los números son el resultado final de aplicar en la ecuación los valores particulares que haya tenido, ¿sí? Entonces, recuerden de escribir su ecuación correctamente. Acá lo que tenemos es la potencia activa dividido tensión y corrientes medidas, ¿no? La potencia medida contra la tensión y la corriente medida. Estamos suponiendo que lo hemos ya reflejado al primario. Si lo hiciéramos en el secundario, lo mismo nos tiene que dar este mismo coseno de phi, no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar. Si ustedes se fijan, acá el m está multiplicando y acá el m está dividiendo, el m se elimina, así que no importa si ustedes lo tienen reflejado o no, el coseno de phi es el mismo, sin importar de qué lado lo hagan, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? Bueno. A partir de ese punto, lo que nos queda calcular son casualmente los componentes. Podemos calcular también las corrientes, la corriente IFE, la corriente IMU. Repasen después, más atrás en el capítulo están los cálculos completos. Traten de tener esas fórmulas a mano para trabajarlas en su práctico, ¿sí?
hagan el cálculo completo, a veces se lo pide explícitamente el problema. A ver, veamos, por ejemplo, ven aquí pide las corrientes nominales de primario y secundario, ¿sí? No importa que en el circuito equivalente tal vez no estén figurando, se las pide el problema. En algún otro, por ejemplo, les pide componentes de la corriente de vacío, y por lo tanto hay que calcular en el I0, no solo el I0, sino el IMU y el IFE. Es decir, que no basta con calcular solo el circuito equivalente, sino también las magnitudes de las corrientes y las tensiones, ¿sí? Profe, Aquí, en el punto D del primer ejercicio, ¿lo pueden mostrar por favor? En el circuito equivalente al primario, ¿hay que calcular la rama de paralelo y el serie o cómo hay que hacerlo? sí, digamos, para el ensayo vacío vos estás averiguando, ¿sí? Los equivalentes del núcleo, y para el ensayo de cortocircuito vos estás averiguando los componentes individuales de resistencia y reluctancia correspondientes a la prueba. Es decir, que ahí tenemos el circuito equivalente completo. No distinguimos en realidad R1 de R2 ni X1 de X2. No podemos distinguirlas con este tipo de pruebas. Sencillamente damos un resultado final, ¿sí? Se puede hacer una estimación. De hecho, en la prueba que vamos a hacer aquí, a veces utilizamos la mitad de los valores para cada uno, suponiendo que fueran así distribuidos, ¿sí? En algunos transformadores eso se va a cumplir, no en todos. Como no tenemos más datos, nos quedamos en ese punto. El circuito equivalente al primario incluye los componentes de los dos ensayos. Ah, bien, profe, gracias. Por nada. Si se pide aquí el circuito equivalente, a ver, en el otro no lo pide, así sí lo pide, aquí están parámetros del circuito equivalente. Bueno, no está de más dibujarlo, es un buen entrenamiento para recordar el tipo de circuito que estamos trabajando, ¿no? Bueno, decíamos aquí ha calculado exclusivamente la RFE y la XMU, ¿sí? La RFE y la XMU, el cálculo, bueno, está hecho en función de los parámetros que veníamos obteniendo. Fíjense que obtuvimos el 0,2, ¿sí? El 0,2 del coseno de phi. Aquí hemos usado el coseno de phi para la corriente. La corriente por el coseno de phi nos da la componente I sub FE, la I sub FE. Así que, como digo, mirar números acá no es muy indicativo, conviene tener las fórmulas a mano para saber lo que están ahí ustedes calculando, ¿sí? Tengan ustedes las ecuaciones resumidas siempre a mano y escríbanlas adecuadamente para después finalmente reemplazar los valores y obtener el valor en particular, ¿sí? Lo que más va a importar, especialmente en el parcial, es que la resolución sea la correcta, y en ese sentido es muy importante que las ecuaciones estén completas, ¿sí? En segundo término, va a importar que sus cálculos tengan las unidades, y en tercer término, que haya dado el valor que corresponde, ¿sí? Esos son los grados de importancia de su ejercicio bien resuelto. Y sin duda parte del entrenamiento que necesitamos para manejarnos adecuadamente, sin perder información, sin ser ambiguos, y además teniendo claridad de lo que están calculando, ¿sí? La claridad de lo que están calculando lo dan las ecuaciones. No dejen de escribir ecuaciones cuando resuelvan estos problemas. Para el práctico, para entrenarse, y en el parcial definitivamente es lo que se pide. Entonces aquí tenemos los cálculos de RFE y XMU, ¿sí? Hemos obtenido aquí un cálculo relativamente simple. Decíamos al I0, fíjense que esta es la I0, recién, ¿dónde estaba el I0? Medida, acá están 80 amperes, reflejados al primario dan el 1,33, ¿sí? Reflejados al primario dan el 1,33, entonces esta es la I0. Con la I0 multiplicado por el coseno de phi nos da la componente resistiva, así que es la que consume o la que pasa por RFE. Esto de aquí abajo no es otra cosa que la IFE. Y esta de aquí abajo es, bueno, hay que despejar ahí el coseno, perdón, el phi, y obtener el seno de phi 0 para finalmente encontrar la componente mu de la corriente, ¿no? Son las dos componentes de la I0. No está de más, una vez más aquí, hacerse un gráfico de el diagrama vectorial de la I0, ¿sí? Respecto de las tensiones y corrientes que están sucediendo en el circuito. Eso está hecho también en la parte en que se introdujo estas ecuaciones. Bueno, volviendo a este punto, decíamos, tenemos ya resultados. Estos resultados los podemos utilizar para modelar, ¿sí? Podríamos, a ver si lo intentamos aquí. Me pueden, no sé si tienen abierto ustedes, por favor, si alguien lo tiene abierto, este punto del Fraile Mora, sería la página 194, o la 34 del PDF reducido que yo dejé publicado, ¿sí? Así me dictan ustedes los valores, yo los voy a ir copiando en el modelo equivalente.
RFE de cuánto? 56,4 kilos. Bueno, así, 56.400. 11,5 kilos. 11,5. Ahí está. Entonces ahí ya hemos cargado en este circuito equivalente nuestros resultados del circuito paralelo, ¿no? Del transformador. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora con el resto, que sería, bueno, el cálculo de los otros componentes. Aquí verifica, fíjense que esto es el valor de la corriente nominal para el cortocircuito. El valor de la corriente nominal no es otra que lo que habíamos anticipado, la potencia nominal dividida en la tensión nominal del lado que corresponda. Es decir, si estamos buscando la del primario, bueno, que sea la tensión del primario la divisora. Convenientemente la del secundario también. Bien, entonces aquí hemos obtenido que la corriente nominal, de la cual solo nos han dicho, esto fue hecho a corriente nominal, pero no nos dijeron el valor, acá lo hemos calculado, y ese es el valor con el que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces aquí tenemos, fíjense, introducido el valor de la corriente nominal y la tensión de cortocircuito, que ya podemos saber que ha sido hecho a valor nominal, que es el punto típico de prueba para transformadores de potencia, ¿sí? Entonces tenemos la potencia, aquí está mucho mejor escrito en el libro, porque ahora sí nos reproduce la ecuación, es mucho más fácil de recordarla y trabajarla, ¿no? La potencia de corriente del cortocircuito dividida, la potencia activa, dividida en las tensiones y corrientes medidas, ¿sí? Recuerden que esta corriente, aunque nos dijo que es la nominal, generalmente en la prueba, después vean el circuito, siempre tenemos un medidor de corriente en ese punto, así que con ese es el que tenemos que haber ajustado la tensión. Vamos ajustando hasta que la corriente es la nominal y detenemos nuestro reóstato para ajustar la tensión de alimentación, ¿sí? La tensión es una resultante de haber ajustado la corriente en ese punto, así que la tenemos que conocer de antemano. Si sabemos que es 16 amperes con algo, vamos a ir aumentando en el reóstato la tensión desde cero hasta que veamos la corriente en la medición en ese punto. Cuando la corriente llegue a ese punto, frenamos y medimos la tensión. Esa es la tensión que tiene este ensayo, ¿sí? Después repásenlo, está un poquito más arriba lo mínimo para el ensayo de cortocircuito a corriente nominal y baja y tensión reducida. Bueno, aquí hemos deducido una vez más el coseno de phi como primer elemento. Con el coseno de phi aquí la ecuación no es la misma porque estamos en un circuito serie y no en un circuito paralelo como el otro caso. Un circuito serie RL. Así que aquí tenemos la tensión del cortocircuito dividido la corriente del cortocircuito. La componente correspondiente al coseno de phi de esto es la que corresponde a la RCC, ¿sí? Lo mismo, o sea que lo que estamos en realidad obteniendo aquí con la B1CC sobre la I1N es la ZCC, ¿sí? La Z del cortocircuito. También es una respuesta válida, la Z del cortocircuito, nada más que dada en forma de magnitud y fase, ¿sí? Magnitud, bueno, la magnitud está ahí presente, a punto de ser calculada. La fase habría que deducirla del coseno de phi, ¿sí? Hay que sacar aquí la fase correspondiente, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos que nos ha dado unos 18 ohm para la RCC y unos 31 y algo para la XCC. ¿Sabemos entonces cuánto vale R1 y R2 o R2'? ¿Sabemos cuánto vale R1 o la R2'? Bueno, por si no lo saben, es una pregunta. Con este cálculo que hemos hecho, ¿podemos deducir R1 y R2? X1 y X2. La respuesta es no. Esto es lo que hemos averiguado. ¿Sí? El cortocircuito, y hemos averiguado, bueno, una R y una X de conjunto. Pero saben ustedes que en realidad tenemos que la RCC es la suma de R1 más la R2 reflejada, ¿sí? La suma de R1 más la R2 reflejada, pero no tenemos datos para saberlos en este punto con estos dos ensayos. Así que, una de dos, o las tratamos así, como lo estamos escribiendo aquí, o hacemos una aproximación que el libro sugiere a veces, y es dividir en dos y distribuirla
como si se tratara de un transformador que tiene, bueno, un circuito equivalente con esa proporción. ¿Sí? Acá tenemos, bueno, el ensayo de cortocircuito. Y bueno, más adelante, o más atrás, mejor dicho, estaba por ahí el circuito equivalente más sencillo, que es el que estamos averiguando. ¿Sí? Es el que estamos averiguando. Bien, vamos a cargar estos datos entonces en esto. Lo que vamos a hacer es seguir la sugerencia del libro y es dividir la RCC en dos partes. Vamos a poner unos 9 ohm en este lado y unos 9 ohm en este otro. ¿Sí? ¿Cuánto valía la X, la X1, o mejor dicho, la XCC? $31,17. Bueno, la dividimos en dos. Un 15,58, 5, una cosa así. Vamos a escribir entonces aquí 15,58,5 y acá otros 15,58,5. Bien, ya hemos cargado nuestro circuito equivalente. Ahora lo que nos hace falta hacer es poner la tensión de alimentación con la que vamos a hacer la prueba, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer la prueba de vacío. Vamos a hacer la prueba de vacío. Entonces, para la prueba de vacío, ¿qué tensión debemos colocar en el primario? ¿No eran 600 voltios, profe? Bueno, para una prueba de vacío debemos realizar la tensión nominal. Esta prueba fue hecha del lado de baja tensión. ¿Estamos nosotros del lado de baja tensión? No. No. Entonces, ¿a qué tensión sometemos la prueba? Secundario. En nuestro circuito equivalente ha sido reflejado el primario ya. Entonces, nuestra prueba, la que vamos a poder hacer nosotros, no va a ser del secundario, salvo que reflejemos todo al secundario. No lo hemos hecho, lo pueden hacer como práctica. Así que, en este caso, ¿qué tensión de alimentación pondríamos a nuestra prueba de vacío? ¿Serían los 15.000 volts? Claro. Es a tensión nominal. Recuerden que una prueba de vacío es a tensión nominal. Ha sido hecha a tensión nominal, pero del lado de baja tensión. Como nosotros ya lo hemos reflejado a nuestro circuito equivalente, ya no le podemos hacer la prueba del lado de baja tensión. Tenemos que hacerlo de alta tensión en tensión nominal. Hacemos eso en nuestro circuito equivalente y ponemos aquí unos 15.000, ¿no? A ver, 15.000. Bueno, le estoy poniendo una fase 0. Después esa fase se puede cambiar si hace falta para hacer una medición adecuada en algún punto que tenga una fase distinta. Relación de transformación. ¿Qué relación de transformación tenemos en este ejemplo? 60. Bueno, 60 entonces. 60 relación de transformación, fase 0 de tensión de alimentación, 15.000 voltios de alimentación. Tenemos una R distribuida de nuestro circuito equivalente en 9 y 9 para que sumen los 18. Ya está todo reflejado al primario de este lado, así que lo mismo con la X, la X1 y la X2, X2' en realidad, ¿sí? Tenemos un 15 y algo que da el 31 que teníamos hace un rato. Después en el RFE teníamos unos 56K y en la XMO unos 11K ohms. ¿De acuerdo? Lo único que nos queda por cambiar para esta prueba es la impedancia de carga. ¿Cuál es la impedancia de carga para nuestra prueba? Prueba de vacío. 0. Infinita, ¿no salió? Sería un número muy alto. Sí, es un vacío, es decir, que no hay conexión. Debería ser un número muy alto para esta prueba. Vamos a ver qué tan alto llega este circuito simulado. Vamos a ver, probemos muchos 9 acá. Ahí le metí una buena cantidad. Bueno, 1e a la 18. Bueno, es un infinito. Es por el ajuste propio de los cálculos limitados de una computadora, ¿no? No es malo, pero tiene que ser una aproximación. Bien, ahí hemos ajustado a lo más parecido que tenemos a no tener nada de carga, es decir, una impedancia infinita, ¿sí? Una impedancia infinita, o lo más próximo a una impedancia infinita en el cálculo que podamos hacer. Como este es un simulador y internamente está haciendo unos cálculos, hemos aproximado por un número alto. No sé si tiene más alto, a ver.
No, parece que no. Parece que es el número más alto representado. ¿Sí? Profe, una consulta. El valor ese de abajo que está abajo de la impedancia, ¿es lo que vendría a ser el ángulo de la impedancia? Sí, la fase. O sea que podríamos decirle que la carga Claro, que le ponemos, efectivamente, una podríamos carga. decir que es inductiva o capacitiva, si quisiéramos. Exacto. Sí, una composición inductiva, capacitiva, resistiva, dependiendo de la fase resultante. ¿Sí? Esa sería la manera de interpretar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a leer entonces los resultados de esta prueba para ver si coinciden, al menos esencialmente, con los valores que nosotros hemos obtenido. Recuerden, esta prueba está partiendo de lo siguiente. Tenemos como datos esto. Ustedes deben haber calculado, si ustedes hicieron la solución por su cuenta, vamos a suponer que esto es lo que hicieron, ¿sí? Está hecho en el patrón aquí para que ustedes después solucionen otros casos, otros ejemplos como los del práctico que tienen que entregar, como más ejercicios del propio Fraile Mora al final del capítulo. Hay cerca de 30 ejercicios, no todos son del mismo tipo, hay unos 10 por lo menos que son de este tipo. Ensayos de vacío, ensayo de corto a tensión reducida. Hacemos nuestros cálculos, eso es manual, ustedes lo hacen ustedes, vuelven a este circuito equivalente, cargan sus valores de circuito equivalente y verifican para las dos situaciones de prueba si da los valores de la medición. Es como si estuviéramos sometiendo el transformador a prueba. ¿Sí? Si ustedes han obtenido los valores correctos, a esto no los debe verificar. Vamos a verificar. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profesor, se entiende. Bueno, veamos entonces. La corriente de medición de este ensayo de vacío dio 80 amperes. Bueno, habría que ver si este circuito equivalente nos muestra los 80 amperes. Creo que no, porque ya ha sido reflejado, así que tenemos que leerlo como 80 amperes reflejados, donde estaba aquí, ¿ven? Los 80 amperes, si hubieran sido medidos del lado del primario, tendrían que darnos 1,33. ¿De acuerdo? Vamos a buscar ese 1,33 en la corriente principal del primario. Es esta, la I del primario, y ahí pueden ver que estamos en una aproximación suficiente. ¿Sí? Nuestra prueba viene verificando. ¿Sí? El circuito equivalente que ustedes han obtenido, el RFE, el XMU, el RCC y el XCC, está verificando que la corriente está dando el valor correcto para esta prueba. ¿Sí? Lo han calculado bien, esa sería la pauta. ¿El valor del lado qué significaba? ¿El menos 78? Es la fase de la corriente, la pueden ustedes verificar por el ángulo del coseno de phi. Aquí no lo hemos obtenido, pueden ustedes sacar el 0,2. Recuerden que el 0,2, aquí el coseno de phi está, el phi 0 está dividiendo, ¿sí? El phi 0 está dividiendo, y por eso tienen un valor negativo. Si no, vuelvan ustedes al diagrama de vectores y van a ver que el vector está hacia abajo, con lo cual tenemos el menos y algo, ¿sí? En particular, eso no lo hemos verificado. Si alguien puede ir verificando cuál es el valor correspondiente al phi 0 de este 0,2, podrían verificar que es el ángulo contrario de esta fase de la corriente. Sí, es ese, profe, 78,46. Bueno, entonces ese también es un punto a verificar. No dejen de calcular el phi 0, el phi cc, en fin, el que corresponda, para ir viendo si esto les verifica lo que ustedes han calculado, ¿sí? Recuerden tener a mano, sí, el diagrama vectorial para darse cuenta que no es un ángulo positivo, es un ángulo que está hacia abajo y por lo tanto es negativo, ¿sí? Bien, decíamos, ¿qué otra cosa vamos a verificar aquí? Bueno, no hemos calculado, sería interesante que ustedes calculen, ya que está la IFE, fíjense que la IFE es este término, 15 kilos en 1,33. ¿Pueden calcularlo? 15 kilos en 1,33. ¿Dividido 1,33 solamente? Sí, es el 15 kilos voltios, o era 15, no, perdón, los 15 kilovoltios divididos en el 1,33 del I0. Sí, da 11.278,19. 11,3. 11,3, bueno, 11,3 kiloamperes, perdón, kiloohms. Claro, sí, kiloohms. Claro, sí. Bueno, vamos a verificar. No, perdón, digo mal, son amperes porque estábamos verificando la corriente, estamos buscando la IFE. Digo mal, me parece que estoy haciendo macana, perdón. Vámonos. Claro, porque calculamos la resistencia, parece. No, dije mal entonces. Lo que teníamos que buscar es la corriente. Acá está, 1,33 por 0,2. 1,33 por 0,2. Esta es la corriente IFE. 0,266. De acuerdo.
y acá tenemos los 0.26, ¿sí? En alguna aproximación de una simulación. Recuerden que la simulación también son cálculos, hechos muy probablemente de manera iterativa o por algunas ecuaciones. No está explicitado, solamente lo tenemos como simulador. Entonces, ahí tenemos el IFE, nos ha verificado, vamos con el I sub mu. El I sub mu sería 1.33 por el 0.98. Bueno, es un valor parecido. Pueden calcularlo, ahí está el 1.30, ¿sí? Un valor muy cercano al 1.33. Es decir, que la mayor parte de la corriente I0 la consume la corriente de magnetización y por lo tanto la que genera el campo magnético que genera a su vez el flujo que circula por el núcleo, ¿sí? Eso es lo que estamos verificando en este transformador, ¿sí? A fin de cuentas, un transformador bastante bien diseñado porque la mayor parte de la corriente I0 es corriente de magnetización, ¿sí? El 1.33, casi 1.30 es corriente de magnetización, la que va a transferir energía de un lado al otro. ¿Sí? Si tuviéramos, más corriente ahí, nos diría que tenemos mucha pérdida en lo que es el núcleo. Exacto. Cuanto más alta sea la IFE, más nos va a estar indicando que tenemos una pérdida, resistiva muy alta de calentamiento del núcleo. Eso puede ocurrir en un verdadero transformador y sería un indicativo de que nuestro transformador probablemente está dañado, ¿no? Un calentamiento excesivo, es más, habría otras señales más, pero verificar esa corriente por cálculo indirecto sería una manera, ¿no? Bajo una prueba simple. ¿Qué otra cosa queríamos verificar? Sin duda, RCC y XCC. No sé si la potencia, nos ha faltado la potencia tal vez. A ver, alguna potencia de consumo. Acá está, potencia en el hierro, ¿sí? Potencia de pérdidas en el hierro nos da aproximadamente 3.900, casi 4.000. Es lo que habíamos medido. Fíjense que la medición original fue de unos 4.000 vatios, ¿sí? Recuerden que no solo nuestros cálculos son de aproximación, sino también el circuito de simulación. Así que esto verifica con suficiente pequeño error que estamos haciendo todavía lo correcto. Hemos encontrado valores que son bastante aproximados de un transformador real. Sigamos. Hasta aquí, ¿comprenden lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos utilizando este circuito equivalente simulado? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bueno. Sí. Hay otros detalles que este circuito nos da. Perdón, ¿algo más? No, profe, nada. Bueno. Hay otros detalles que este circuito nos da. Fíjense, nosotros hemos alimentado con 150.000 voltios. Fíjense que la tensión que llega, es obvio que acá hay unas caídas pequeñas. Acá tenemos 149.777, lo que ha llegado al núcleo. ¿Sí? Lo que ha llegado al núcleo o la inductancia de magnetización ha llegado, un poco menos, evidentemente por las caídas de tensión parciales que ocurren en el camino, ¿sí? Es también una aproximación, pero sí que es un indicativo de lo que está sucediendo verdaderamente en nuestro circuito. Recuerden siempre que la tensión aplicada a la bobina no es exactamente igual a la tensión aplicada directamente en los terminales del transformador, ¿no? Hay caídas que hacen que, llegue un poquito menos, ¿sí? Siempre que ese poco menos no sea cada vez peor, cada vez más creciente, eso es algo que tenemos que verificar también, ¿no? Ya sea por un buen diseño o porque nuestro transformador está arruinado. Bien, vamos entonces a la prueba de cortocircuito. Fíjense que la prueba de cortocircuito ha sido hecha del lado de alta tensión a 600 voltios. Ha verificado que la corriente que dio durante los 600 voltios aplicados ha sido la corriente nominal de primario y nos dio unos 5.000 vatios de consumo o pérdidas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos de nuevo a nuestro sistema. ¿Qué otro detalle que hay aquí que podríamos averiguar? A ver, potencia de hierro es lo que queríamos verificar. Potencia absoluta sigue siendo aproximadamente la potencia del hierro porque no hay nadie más que consuma. Aquí no hay una Z. La Z está en un valor muy alto o infinito preferiblemente, es decir, abierto. ¿Qué otro detalle aquí? Bueno, corrientes. Fíjense que las corrientes aquí, difieren un poco porque es el segundo circuito, pero tenemos un circuito abierto, así que aquí pueden ver que este es un número muy chico, ¿no? Y ¿cuánto es? E a la menos, vaya a saber cuánto. No la puedo leer ahí. E a la menos 14. Prácticamente un 0, ¿sí? Tiene algún valor porque esto también tiene algún valor, no completamente infinito. Así que este tiene un valor pequeño, muy pequeño, pero nos verifica que tenemos una corriente 0 aquí, ¿sí? Alguna otra serie de valores que también mide, fíjense la tensión de salida. La tensión de salida es prácticamente la misma que tiene la bobina del primario. Recuerden que esta tensión está reflejada, ¿no? No es la tensión que deberíamos medir del otro lado del transformador. Hay que volver a desreflejarla para verificar que esta tensión se corresponde con
la tensión que esperamos de alimentación del otro lado. ¿Sí? Bueno, hagamos la parte del circuito, el ensayo de corto. Bien, debemos cambiar los valores del circuito equivalente, RP, RS, la RFE, la XMU, ¿debemos cambiar los valores? ¿Puede repetir, profe? Debemos cambiar los valores, cambian los valores de la R1, la R2', la X1, la X2', cambia el valor de RFE y de XMU durante la prueba del cortocircuito. No, cambiarían las alimentaciones. Claro, lo único que nos queda por hacer aquí es cambiar, claro, las tensiones de alimentación y la carga. Tensiones de alimentación y la carga, ¿sí? Entonces, aquí sí, para comenzar, ¿qué carga tenemos? Para un corto. 0. Ahora sí tenemos un 0, ¿sí? La fase, bueno, pueden ajustarla en el valor que quieran, dependiendo del tipo de carga. Acá no nos va a influir porque lo que estamos tratando de comprobar es una Z en 0, es decir, un corto. Por otro lado, bueno, aunque acá ya debe haber ajustado los valores de lo que está ocurriendo, fíjense, la potencia es altísima, ¿sí? La potencia es altísima. No es la prueba que queremos una prueba reducida de tensión, así que vamos reduciendo la tensión al valor que nos han estipulado en la prueba. ¿Sí? 600 voltios a fase 0, relación de transformación no puede cambiar. Tenemos nuestro circuito equivalente tal cual lo habíamos dejado, 9 ohm, 9 ohm, 15 aquí, 15 allá, en fin. ¿Sí? El núcleo X, en fin. Bueno, verifiquemos entonces qué valores deberíamos haber obtenido y si esto nos verifica que la prueba es la misma. Por decir, ¿dónde estaba la prueba? Aquí dice corriente nominal. ¿Cuánto es la corriente nominal del lado del primario? La busquemos. Acá está, 16 amperes y algo. ¿Sí? 16 amperes y algo. Vamos a nuestra prueba. Y da, sí, con los decimales bastante bien aproximados. 16, ¿cuánto decía? 16,67, 16,68. Bueno, está muy bien. La corriente ya nos ha dado. Fíjense que nos da un valor de desfasaje. El valor de la corriente de desfasaje lo podemos averiguar. No lo hemos averiguado. Averíguenlo ustedes, por favor. Vayan averiguando. Sería el del coseno de phi C. Acá está, el 0,5. Bueno, el 0,5 es relativamente fácil, es casualmente 60 grados. Así que tendríamos aquí los 60 grados que tenemos en negativo, ya saben, porque tenemos un circuito con un retraso, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué otro detalle más? La potencia de consumo. ¿Dónde está la potencia? Acá está. Potencia de consumo, la potencia absoluta, es de 5.000 y algo. Nos verifica porque es el punto de partida de la potencia medida. 5.000 watts. Aquí lo estamos midiendo de nuevo. Hemos puesto ahora sí un circuito equivalente y hemos visto que se comporta como esperamos, se comporta como el transformador, ¿sí? Eso es lo que estamos verificando. Les repito entonces qué hemos hecho. Nos dieron datos de una prueba, de un ensayo de cortocircuito a tensión reducida, corriente nominal, y un ensayo de vacío, de un verdadero transformador. Hemos nosotros elaborado, por cálculo, el circuito equivalente y hemos reemplazado todo un transformador por un par de resistencias y unos inductores, ¿sí? Ahí lo hemos conectado, lo hemos sometido a la misma prueba de vacío y de ensayo y nos ha verificado los valores. Es decir, que nuestro circuito equivalente sí que es equivalente a ese transformador, al menos en lo que nos concierne. Potencias, corrientes, tensiones se verifican y es lo que debemos lograr a partir de este circuito equivalente, ¿sí? Para eso usamos un circuito equivalente, para después poder hacer cálculos manuales o simulaciones. Esto es una simulación solo de un elemento, un transformador. Pero tranquilamente podemos conectar nuestro circuito equivalente a muchos más elementos, a toda la red de distribución que estemos modelando y obtener por simulación o por cálculo directo simple lo que en la red está ocurriendo, ¿sí? Donde tenemos pérdidas, donde tenemos calentamientos correspondientes dependiendo de la resistividad de los cables que estemos utilizando, al propio transformador, lo que puede estar ocurriendo con él, en fin, ¿sí? Este es, bueno, parte de lo que pretendíamos hacer con un circuito equivalente de un transformador. Bueno, ¿han comprendido cómo hemos aprovechado el circuito equivalente que aquí está simulado? Sí, profe. Cuando quisiéramos conectar, como dice usted, en un sistema más grande, ¿se trabaja todo así con circuitos simplificados y se van anteponiendo uno ante otro? Claro, sí. Por ejemplo, supongamos que ustedes tuvieran que modelar todo el circuito de una subestación más el circuito de alimentación principal de una fábrica,
Entonces podrían tranquilamente modelarlo de esta forma y someterlo a simulación y predecir en ese circuito, bueno, cuáles son los puntos de trabajo, cuáles son las potencias de pérdida, cuáles son, dimensionar los cables en función de esa prueba, ¿sí? Para saber que, recuerden, en el circuito equivalente todavía habría que sumar las resistencias y las capacidades y las inductancias distribuidas de los circuitos de alimentación, ¿sí? Que son todos los cables que estén ustedes utilizando. Entonces se puede modelar por modelos distribuidos, van a terminar siendo pequeños elementos concentrados en un circuito mayor, y por lo tanto ustedes van a poder predecir cuáles van a ser, por ejemplo, el calentamiento o las pérdidas en esos cables. ¿Está bien? Entonces para eso se utiliza esto, para hacer enormes redes de circuitos equivalentes de todo lo que tienen conectado en una grilla de alimentación de, bueno, en principio de alta potencia, y someterlo a control, simulación mínimamente, control en el mejor de los casos, ¿sí? Control es indirecto, pero cuanto más circuitos electrónicos haya de por medio, bueno, más controles vamos a tener sobre estos circuitos, en particular, por ejemplo, en conectar o desconectar circuitos, en sincronizar transformadores, en apagar o prender generadores, o ponerlos a la red o desconectarlos de la red, todo ese tipo de tareas que hacen en grandes centrales de control como EPEC, ¿no? Bueno, ¿qué tan automatizado está? Eso no lo conozco, no tengo de primera mano qué tan automatizado esté. Les cuento que no debe estar muy automatizado, pero parcialmente ellos tienen circuitos equivalentes de todas las redes parciales que están trabajando. ¿Sí? Y para modelarse siempre se hacen los ensayos primero. O sea, se obtiene con la partida de ensayo cómo sería, digamos, a grandes rasgos ese elemento, esa máquina, y después se lo modela. Sí, sería, por decir, vos tenés datos del fabricante en una hoja de datos o a veces en las propias placas del transformador, de los cuales podés deducir algunos de estos datos. Después, la prueba es relativamente simple. Bueno, está bien que son elementos voluminosos y entonces, bueno, requieren de cierto taller adecuado para esto, pero son pruebas típicas en ámbitos de trabajo eléctrico. Entonces vos no solo haces estos modelados para transformadores nuevos, sino que generalmente los haces para transformadores que están en duda. Pues si este transformador, ¿en qué estado estará? Bueno, sencillamente lo desconectas, haces esta prueba y obtenés un nuevo modelo, probablemente con modificación de los parámetros, y podés saber, como lo que decíamos recién, está teniendo mayores pérdidas que cuando estaba nuevo, es lo más probable, después de algún buen tiempo de uso, o se ha deteriorado por alguna condición de algunos cortos. Fíjense que un corto dinámico, un verdadero corto dinámico que puede ocurrir en alguna situación real, se cayó un poste y se puso en corto los cables, sometió un corto verdadero, dinámico, a un transformador de gran potencia, no a 600 voltios, lo hizo a 15.000 voltios. Tal vez por un tiempo corto, porque se terminaron rompiendo los cables luego de ese cortocircuito, pero eso muy probablemente puede haber modificado los parámetros internos, arruinado el aceite de aislación, arruinado el propio barniz de los elementos, sobrecalentado al propio núcleo y ha hecho saltar el barniz también de cada una de las chapas, en fin, toda una serie de modificaciones físicas. Así que efectivamente nos puede también servir para saber que un transformador se ha deteriorado de tal manera de que, bueno, no puede ser, vuelto a funcionar en las magnitudes en las que estaba. Tal vez sí a baja potencia, ya no necesariamente en el valor nominal en el que estaba. Buenísimo, bueno, me queda claro. Gracias, profe. Por nada, Alejo. Decíamos, entonces, estos modelos son buenos para alta potencia. Fíjense que son tan altas potencias que podemos dar por descartado las potencias de consumo de pérdidas en algunas de estas mediciones. Fíjense que aquí la potencia, por ejemplo, del hierro, bueno, en esta medición en particular, que está siendo alimentado a 600 voltios, nos da, ¿cuánto dice? 1,5 vatios de pérdidas en el hierro. Es un chiste comparado ya mismo con la potencia de pérdidas en R1 y R2. ¿Sí? En R1 y R2 tenemos una potencia de pérdida en el alambre, en el cobre, del orden de 5 kilovatios. O sea que la potencia de pérdidas en el hierro es relativamente pequeña respecto de una potencia de pérdidas en el cobre. Y a su vez, la potencia de pérdidas en el cobre es todavía relativamente pequeña a las potencias nominales de trabajo. ¿Sí? Entonces, en algunos casos incluso se pueden llegar a minimizar de tal manera o descartar, ¿sí? No tenerlas en cuenta por el orden bajo, siempre y cuando estemos hablando de un transformador que todavía está en regla, funcionando bien y ha sido diseñado, bueno, para tener bajas pérdidas, ¿de acuerdo? Obviamente que un transformador arruinado es bastante poco probable que tenga este desempeño, ¿sí? O, si lo quieren también, un transformador de mala calidad, que tendrá pérdidas mayores y hay que tenerlas en cuenta. Especialmente gracias a esta prueba podríamos estimar esas pérdidas. Bueno, veo que están aprovechando ahí para hacer
presente, no está mal. Traten de escribirme 4R1, 4R2 cuando hagan la próxima vez. Así me es más fácil verificar. Bueno, entonces decíamos, estamos utilizando Aula Moisan, sea en línea o sea instalado, para someter un transformador a pruebas, ya que podríamos hacerlo con un pequeño transformador, pero los valores son muy pequeños para verificar por el orden en el que trabajan. Y en este caso, bueno, podemos hacerlo con transformadores mayores y modelando transformadores verdaderos de potencia, al menos los que tenemos a partir de los problemas con los cuales estamos trabajando. Les sirve, entre otras razones, para verificar sus propias resoluciones, ¿sí? Acá hemos verificado que el circuito equivalente calculado en realidad por el autor, no por ustedes, bueno, ha sido bien calculado, así que no tiene errores de cálculo y de aplicación de esas ecuaciones. Sí hacen falta calcular algunas otras cosas, el problema no lo hizo. Les sugiero no dejar de calcular, más allá de lo que pide el problema, la IFE, las componentes de la I0, las corrientes en cada uno de los bobinados, la reflexión a uno y a otro lado a modo de práctica, es decir, ¿a dónde va la M? ¿A dónde va M cuadrado? Cuando hagan reflexiones de impedancias, es M cuadrado, puede ir multiplicado, puede ir dividiendo dependiendo del lado al que van. Si van del secundario al primario, multiplica. Si van al revés, divide. En las corrientes, divide del secundario al primario. En las tensiones lo multiplica, en fin, ¿sí? Ahí el M podría ser fraccional. Recuerden que en algunos casos aquí este M era de uno de alta tensión a baja tensión. Con un M fraccional parece que estuviéramos dividiendo cuando estamos multiplicando, pero es porque en realidad tenemos el lado de baja tensión del lado del primario. Entonces no se dejen confundir por el orden de los valores. Por eso es muy importante escribir siempre las ecuaciones primero, hacer los cálculos después. No dejen de escribir en sus prácticas las ecuaciones, ¿sí? Y la otra cosa que hay que hacer para que esto esté mejor verificado es utilizar las unidades correctas. Utilizar las unidades correctas, este libro, bueno, no lo practica mucho, no permite verificar que las unidades nos dan dimensionalmente lo correcto. Eso es también una verificación extra que ustedes pueden hacer en su práctica. Y no dejen de hacerla en el parcial, ¿sí? En el parcial, lo primero y principal va a ser las ecuaciones bien escritas. Segundo lugar, una vez que pongan los valores que correspondan, el análisis dimensional, por lo tanto, con todas las unidades correctas, y por último, el valor obtenido, ¿sí? Ese es el orden de prioridades de lo verificado en el parcial. Traten de tener esa práctica ya en su práctico, para eso sirve, para estar entrenados y, bueno, hacerlo lo más adecuado posible durante el parcial, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, con respecto al parcial, ¿ya hay fecha? Sí, una fecha aproximada es mediados de junio. ¿Va a ser el mismo día el teórico y el práctico? Creo que no. Creo que, si no me equivoco, puede ser diferidos en una semana. Ah, bien. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más respecto de lo que estuvimos utilizando para verificar? Recuerden, entonces, esto es una segunda práctica, le llamé una práctica de laboratorio, a falta de poder hacerlo en vivo en un verdadero laboratorio, que es sin duda un poco más complejo que hacer solo esto, pero acá nos facilita un poco la vida hacer unas rápidas pruebas de ensayo y vacío, y algunas otras, si quieren, de régimen, se pueden hacer unas pruebas de régimen con cargas verdaderas acá, que en algún ejercicio del Fraile-Mora efectivamente se hacen, para verificar, por ejemplo, los datos de su práctico 1 una vez que ustedes hayan obtenido el circuito equivalente. ¿Sí? Circuito equivalente y, bueno, y algunas magnitudes propias del funcionamiento de esa prueba, de ese ensayo vacío o ensayo de cortocircuito. Fíjense, no olviden, por ejemplo, acá en el problema 2, se menciona la corriente del ensayo de cortocircuito. No dejen de verificar si esta corriente es la corriente nominal, ¿sí? Si no, deben hacer la corrección. Está hecho en el Fraile-Mora. Sigan ese detalle. Ensayo 3, también se menciona la corriente explícitamente. No dejen de verificar si esa corriente se trata de la corriente nominal. Si no se trata de la corriente nominal, deben ajustarlo para transformar esta prueba en una prueba a corriente nominal. También está hecho en el Fraile-Mora un paso antes de nuestro ejemplo de hoy. ¿Sí? Así que no dejen de hacer esa corrección y corresponde. Tengo una consulta respecto a la entrega de los trabajos prácticos. ¿Se puede escanear la hoja, o sea, hacerlo en papel y escanear la hoja y subir el PDF? ¿O hay que hacerlo tipo en algún, no sé, en Word o en LaTeX? No exijo Word. Cuando entreguen, siempre entreguen en PDF. Sí hagan, bueno,
algo de calidad cuando hagan captura de imágenes. O sea, que se vea, digamos, bien. Se pueda leer, digamos, lo mismo. Exacto. Buena letra, buen contraste. No muy grande el archivo para evitar llegar al límite de los archivos subidos. Fíjense. Bien, perfecto. Gracias. Por nada. Profe, va a haber una devolución de los mismos. Y disculpe, quizás esto lo dijo, pero como yo entré tarde por el link, no lo escuché. Es difícil hacer una devolución uno por uno. No creo que llegue a hacer la devolución completa de uno por uno. Tal vez podamos sí llegar a verificar algunos problemas en clase y con eso ustedes usarlo de autocorrección. Ah, eso estaría bueno si los podremos verificar de algo. Bueno. Sí, estaría muy bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosa que...? Por ahora no, de mi parte, profe. Bueno, gracias. Profe, yo tengo una duda con respecto a eso. Con respecto al circuito equivalente, ¿por qué no contemplan las capacidades entre las placas? Perdón. El circuito equivalente decíamos, es un circuito de aproximación suficiente para alta potencia. No significa que no haya circuitos con mucha mayor precisión que pueden ser irrelevantes para este tipo de tareas, ¿sí? No significa que no los haya. Por ejemplo, el otro circuito, donde estaba este otro circuito, lo encara de otra forma. No están incluidas ahí las capacidades, pero también uno podría llegar a incluir en un circuito un poco más estudiado. Pero para eso hace falta una profundidad teórica mayor, que no es la que se utiliza en este tipo de ensayos. ¿Sí? Sí es válido. Obviamente en circuitos de simulación completos, los hay, y en circuitos de relevamiento y control, se hacen ensayos más completos y modelos más completos de los transformadores para que el seguimiento y el control sea mucho más preciso. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? No, profe, por ahora nada. Bueno, los saludos, buenas noches y nos vemos pronto. Nos vemos, profe, que ande bien. Muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Buenas.